Jóvenes, señoras y señores, es un honor para mí hoy estar ante la gente que más valor ha representado para mí cuando tuve la oportunidad de hacer la maestría en ciencias en geriatría, y son los tanatólogos. Para mí los tanatólogos es la gente que me permitió explorar un camino que durante la enseñanza que nosotros tuvimos al hacer la maestría en ciencias en geriatría, nadie nos indicó que teníamos que ser capaces también, no nada más de brindar la asistencia al anciano, no nada más de tratar de brindar un consuelo en sus últimos momentos de vida, sino el saber que todas esas pérdidas que en el transcurso de su vida han significado un dolor para este tipo de personas, a este tipo de pacientes, había que conducirlo con esa bondad, con ese empeño que solamente profesionales de la tanatología sabían y que nosotros distaba mucho en esos estudios de 1985-88 que realizamos bajo los auspicios de esta institución y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta investigación que se ha venido realizando pues ha sido gracias a todo un cuerpo de tanatólogos a quien el día de hoy yo quiero rendirles honor, porque gracias a ustedes, ¿verdad?, muchos profesionales de la medicina, independientemente de la necesidad que es la madre de las ciencias y que nos obligaba a tratar de brindar consuelo al anciano y a sus familias, fueron los que nos indicaron el camino, cómo debía ser el comportamiento. La tanatología no está lejos de la medicina, tal vez en el sistema asistencial, como yo también lo voy a presentar, pero en la medicina privada, ¿verdad?, la cual muchos también ejercemos después de ya habernos retirado de los sistemas asistenciales por jubilaciones, ahora, ¿verdad?, es una mancuerna muy íntima que tenemos que realizar. Y siempre les he dicho, incluso a mis alumnos, el cual tengo también la oportunidad de servir en la carrera de médico cirujano partero y médico cirujano homeópata en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía durante 30 años, que el camino que uno debe tomar ante cualquier pérdida conforme el avance de las edades es única y exclusivamente labor de los tanatólogos. Siempre les digo que si vamos a hacer huevos con jamón, pues necesitamos el jamón y necesitamos los huevos, ¿verdad? Si vamos a hablar de la actitud del viejo ante la muerte, pues tenemos que hablar del viejo y tenemos que hablar de la muerte, ¿verdad? Este proceso biológico, natural, heterogéneo, irreversible, ¿verdad?, que determina en la gran mayoría de las veces pérdida de capacidades funcionales, orgánicas, físicas y mentales, ¿verdad?, aun cuando no siempre el proceso natural del envejecimiento está significando una incapacidad. Según las lógicas binarias, la tradición de la vejez se constituye por oposición a la juventud, en una movilidad de la salud, en la pasión, la belleza, el juicio alborotado. En la otra, la quietud, la enfermedad, la apatía, la frialdad y la sensatez. Cierto es que el viejo podrá llegar a la vejez con salud, con energía, pero también habrá de tener cuidado de que esta salud con la que pueda llegar, pues no sea desperdiciada, ¿verdad?, como si todavía fuera chamaco, ¿verdad? Muchas veces a las mismas miembros de la familia dicen: ¿y esa muchacha tan guapa quién es? Es tu nieta, abuelito. Ah, caray. De todas las etapas evolutivas, es la vejez la que más aprensión provoca en los seres humanos, pues comienza a perderse de una manera progresiva y diferente, ¿verdad?, en las capacidades intelectuales como físicas, comenzando a ser evidentes a partir de los 60 años. Aun cuando para la Organización Mundial de la Salud dice que viejo es a partir de los 65, ¿verdad?, y nuestro gobierno del distrito dice que a partir de los 70,
La realidad es que el proceso natural del envejecimiento se inicia y se va desarrollando con las pérdidas de cada etapa del ser humano. La vejez requiere una adaptación, ya que ésta disminuye frente a la situación de la vida, y mucho de la adaptación no depende nada más de la forma en que nosotros podamos orientarlos o conducirlos, depende de nuestra cultura. El sentirse joven es una actitud ante la vida. Hacer lo que se quiere, tener confianza en sí mismo, genera deseos, amarse como se es y conocer las infinitas posibilidades que la etapa del envejecimiento brinda. Esto es una vejez exitosa. Yo les digo, no hay que darle años a vida, sino hay que darle vida a los años. En algunos países del tercer mundo y en algunos del tercero, el médico se enfrenta a la decisión de limitar el estudio, el diagnóstico y el tratamiento únicamente por edades del paciente. Frecuentemente, de esta manera inconsciente, los ancianos son personas debilitadas que no responderán al tratamiento, y por ello no debe uno de esforzarse. Mas, sin embargo, sabemos que el anciano pues no es un adulto chiquito, ¿verdad? Y que dentro de los sistemas terapéuticos pues no vamos a tratar de equilibrar un tratamiento que puede ser para una persona pediátrica a un anciano, ¿verdad? Entonces, en estas características, nosotros tenemos que esforzarnos por seguir tratando. Hace ratito, bien decía una doctora, ¿verdad?, a los cambios en la Ley General de Salud, ¿verdad?, en donde el tratamiento paliativo debe ser ya una obligación, ¿verdad? Pero también en la nueva Ley General de Salud se ha venido marcando apartados en los cuales la enfermedad crónica ya no es rentable para los sistemas de salud. Y las enfermedades crónicas, las enfermedades discapacitantes, están pasando a ser un segundo plano, ¿verdad?, para los sistemas asistenciales. Tenemos que retomar, ¿verdad?, estos caminos, sobre todo las personas que estamos dedicados a la atención del viejo y a la tanatología, con la finalidad de que tengamos que ver la posibilidad de que se pueda normar, ¿verdad?, ya el ejercicio de la tanatología. Comentaba con el director del centro tanatológico que es ya muy importante, ¿verdad?, que a partir de una reunión como esta, tan nutrida, con gente de toda la República, con gente de las mejores capacidades en el ejercicio de la tanatología, empezar a sentar las bases de lo que debe ser la norma oficial de la tanatología, y no seguirnos enfrentando a tanatólogos diésel, ¿verdad? Y dicen, ¿cuáles son esos? Pues los que dicen que es tanatólogo, ¿verdad? Entonces, yo siento que el día de hoy debemos sentirnos orgullosos de que están los mejores seres humanos al frente de la tanatología de nuestro país. Y a partir de este momento, ¿verdad?, empezar a lanzar la convocatoria en la cual todos deben de ser partícipes de la creación de esa norma oficial de la tanatología mexicana. En el sector poblacional de la tercera edad, entre sus características, ¿verdad?, siguientes, está la situación psicosocial. ¿Sí vamos en orden? Disculpen que como no podíamos entrar a Zacatenco, tuvimos que bajar algunas cosas del vehículo para poder accesar. La situación psicosocial, la disminución del soporte sociofamiliar, la pérdida del estatus laboral y económico y el mayor aislamiento social, sobre todo ello amplificado por la menor capacidad de los recursos que el anciano dispone para adaptarse a las circunstancias. El anciano, cuando fue jubilado, pues tenía
más o menos la adaptación económica para subsistir. Ahora, ¿verdad?, casi todos los ancianos están a punto de ser demandados por empobrecimiento inexplicable. Situación física. Mayor frecuencia de las enfermedades en las discapacidades consiguientes. La situación biológica es el más frecuente la aparición de fenómenos neurodegenerativos o enfermedades físicas que pueden producir sintomatología depresiva. El médico debe estar preparado para separar claramente las condiciones médicas de las éticas. Cuando nos enfrentamos con la disyuntiva ¿hasta qué punto merece la pena prolongar la vida de una persona anciana?, la opinión del paciente sobre la utilidad del tratamiento adopta un lugar eminente en la decisión. Aquí tenemos que comprometer dos valores, uno el bioético y el otro la situación, ¿verdad?, sociofamiliar y la situación de tipo legal. El médico debe de aprender a diferenciar la solicitud de tratamiento con un fin concreto de aquellos que prolongan simplemente la vida. La visión de la muerte como el horizonte esencial del viejo es determinante en la elaboración de la vejez en la tradición. La omnipresente idea de orden, la rígida determinación de las edades y los códigos morales estrictos que confluyen con este horizonte de muerte en la configuración de la vejez. La muerte es una idea compleja de una realidad confusa. Como dijimos al principio, la muerte es una realidad confusa y hay razones para pensar que eso así es. En una lectura biológica de la muerte es algo relativamente simple. El corazón nos dice, hasta aquí llegué. Los encefalogramas dejan de trazar picos hacia arriba y hacia abajo, lo cual parece que quiere decir que el cerebro ya no puede seguir contándose historias. Aparecen rigideces, la córnea se apaga y las livideces empiezan a ser presentes. Un muerto es el que tenemos enfrente. Se pasa de un estado orgánico altamente organizado a ser un montón indiferente y desplegado, ¿verdad?, de células, como decía Jorge Guillén. La muerte biológica del individuo, ¿verdad?, siendo un punto singular de importancia, no agota la significación de la muerte. Les decía yo que desde que nacemos empezamos a tener muerte en nuestros periodos de vida, ¿verdad? Muere nuestra infancia, aun cuando a veces tengamos algo de niños, muere nuestra pubertad, nuestra juventud, nuestra edad viril, y muere y morirá nuestra senectud. Hemos visto cómo la muerte conforma una buena pérdida de la vejez canónica en la tradición. Pero una pregunta nos hemos hecho, sobre todo los geriatras. ¿Teme el viejo a la muerte? Es una primera aproximación, diríamos, en toda cultura, incluso en aquellas sociedades iniciales que también la tienen integrada. La muerte es sentida como una amenaza. La actitud del anciano. Siempre nos dicen, ninguna cosa me da más horror que el espejo en que me miro. Cuanto más fielmente me representa, más fieramente me espanta. ¿Cómo pues amaré lo que temo? ¿Cómo desearé lo que huyo? ¿Cómo aborreceré la muerte, que me libra de lo que aborrezco y que me hace aborrecible? Con estas ancianidades tan solo amables, no es de extrañar que la muerte a veces se vea con envidia. Nos pasa algo curioso. Cuando el paciente lo hacemos en el camino razonar a lo que es la evolución de su enfermedad, muchas veces ellos mismos piden que mejor sería el morir, y cuando tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de tener esos estados de franca mejoría, pues resulta que ahora ya no quieren morirse, ¿verdad?
Y entonces es cuando decimos, bueno, ¿qué lo hacemos que nos firme primero que dice quiere morir? Porque ahora resulta que ante ese periodo de franca mejoría, ahora el paciente lo único que no desea es tener cercana la muerte. Un anciano alojado en una institución puede mostrarse agradable y sociable y realizar las actividades de la vida diaria, pero también puede sufrir un trastorno cognitivo que dificulte la comprensión hasta el punto incapacitante para formularse una decisión sobre sus preferencias para el futuro. Preferencias de su estatus, ¿verdad?, de habitación, preferencias hacia el sistema terapéutico, preferencias hacia con quién o de quién desea la atención. El ingreso de un paciente a una residencia contra su voluntad también plantea un doloroso dilema y, como ocurre en otros dilemas éticos, el primer paso es encontrar la alternativa que resulte satisfactoria. La primera generación de maestría en ciencias nos tocó una oportunidad, ¿verdad?, valiosa y al mismo tiempo dolorosa de realizar 6 meses de servicio social en el Hospital de Enfermos Crónicos de Tepexpan, en donde la gran mayoría de pacientes se encontraban abandonados. Pacientes que entraban a un sistema asistencial con una dirección, con un teléfono, ¿verdad?, con un lugar de localización y nombre de responsable, y que después de una semana, cuando se buscaba a través del trabajo social a las personas que habían ingresado a cualquier sistema asistencial, a los familiares de esta persona, nunca habían existido en esa dirección era falsa y era determinante en ese tiempo del sector salud. Todos estos pacientes abandonados en los sistemas asistenciales fueron a parar al Hospital de Enfermos Crónicos de Tepexpan. Ahí es donde yo les decía que la necesidad es la madre de la ciencia, ¿verdad? Nuevos geriatras, primeros geriatras mexicanos, que nos enfrentábamos al estado de abandono, al estado que el paciente no había pedido, ¿verdad?, ser recluido, ¿verdad?, en una institución hospitalaria para esperar su muerte. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, por eso yo le tengo tanto cariño a los tanatólogos, fueron ellos los que nos orientaron a cómo hacer menos penosa su estancia en este tipo de unidades. Los hospitales presionan para liberar las camas. Muchas veces el paciente no está en las condiciones de salud para ser reintegrado a su domicilio, pero más sin embargo nos dicen, es que tiene que firmar la alta voluntaria, es que tiene que irse ya, es que aquí no tenemos ya más cosas que le podemos hacer, y como son los lugares en donde con más frecuencia es uno susceptible de enfermedades infectocontagiosas, pues se les daba el grano a la familia para que se lleve a su paciente, con las condiciones de que a veces en el hogar es el lugar en donde pueden bien morir. En ocasiones, si se alivia la carga del cuidador, se puede plantear el regreso al domicilio del paciente. Decimos que no es fuerte el que no necesita ayuda, sino el que tiene el valor de pedirla cuando la necesite. El envejecer y el duelo. Es la pérdida, es una separación y es la vejez de cierta forma el mismo duelo. ¿Por qué? Porque bien lo ha dicho Paul Scott. Duelo no nada más, ¿verdad?, es la muerte de un familiar, sino es la pérdida de cualquier cosa. Y sobre esa cimentación que a nivel del centro tanatológico ha venido trabajando, se han venido haciendo modificaciones a los pilares tan fuertes como los que nos dio Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Y ahora nos hemos dado cuenta que el duelo que debe de llevar no nada más es cuando se ha tenido la pérdida de un familiar, sino también cuando hay la pérdida de un ser querido por separación, cuando hay la pérdida de una de nuestras funciones físicas, cuando hay la pérdida de nuestras funciones intelectuales, pero asimismo también cuando hay la pérdida de un proyecto de vida, ¿sí? Las fases del duelo en las cuales todos iniciamos el estudio de la tanatología ahora han sido modificadas, ¿verdad? Y dentro de esas modificaciones que nosotros
hemos podido ir viendo, pues ahora nos damos cuenta que el ser humano no puede ser encasillado como un todo, sino que tenemos una individualidad morbosa, una forma propia de reaccionar, una forma propia de manifestarnos, una forma propia de sentir y de pensar. Y ante cada una de estas actitudes que brindan los ancianos, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder orientarnos a saber, ¿verdad?, que estas fases no por fuerza deben de seguir un orden. Puede ser que unas se presenten antes que otras o que se presenten en forma simultánea. Hemos recibido la invitación para sentarnos a la mesa con el Centro de Tanatología y ver las nuevas expectativas de la investigación que ellos han tenido, no nada más en la tanatología, sino también en la psico-oncología, ¿verdad? Y estas investigaciones que realmente han tenido mucho éxito, en las que se han realizado el grupo de investigadores, tanto del Centro de Psico-oncología como de Tanatología, pues yo creo que nos van a abrir nuevas disyuntivas en las cuales nos van a permitir que nosotros, ¿verdad?, ahora tengamos la posibilidad de discernir con autores o con tanatólogos a nivel internacional. De ahí que al ver los cambios que se han venido desarrollando, es la insistencia de nosotros como institución oficial de que nos pongamos a trabajar sobre la norma oficial mexicana del ejercicio de la tanatología. Algunos hemos sido críticos de Elizabeth Kluber, ¿verdad?, y de las críticas más marcadas por autores nacionales e internacionales, ¿verdad?, son aquellas que nos permite la individualidad del paciente geriátrico. Muchas veces les digo, no hay enfermedades, hay enfermos, y cada persona somos capaces de desarrollar nuestra propia enfermedad. Como definición, el estado del pensamiento, el sentimiento y la actividad que se produce como consecuencia de una pérdida de una persona, de una actividad, de un trabajo, ¿verdad?, de un objeto amado, de algo que representaba una meta para nosotros, ¿verdad?, siempre viene asociado a síntomas físicos y emocionales. Todo aquello que sea capaz de causarnos dolor es lo que representa para nosotros el duelo. La pérdida psicológicamente traumática en la misma medida que una herida o una quemadura, por lo cual siempre esta manifestación es dolorosa. Se necesita un tiempo y un proceso para volver al equilibrio, a ello, ¿verdad?, a este proceso que nos va a permitir regresar al equilibrio, es lo que nosotros en geriatría llamamos el duelo. El duelo es la reacción normal después de la muerte de un ser querido. Supone un proceso más o menos largo y doloroso de adaptación a la nueva situación. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado una pérdida, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta. La intensidad y la duración del duelo depende de muchos factores. El tipo de muerte, ¿es esperada, es repentina, es apacible o es violenta? ¿Cómo nosotros podemos decirle, ¿verdad?, te vas a morir? O cómo muchas veces nosotros teníamos que dar la noticia, ¿verdad?, a alguno de nuestros alumnos intrahospitalarios, a alguno de nuestros residentes, ¿verdad? Y decía un maestro en el Centro Médico La Raza, muy sencillo, se les pide a los internos y a los residentes que hagan una fila, y una vez hecha la fila, les decimos, den un paso adelante el que tiene mamá. Y cuando daban el paso, Sánchez, tú no, ¿verdad? Y esa era la mejor forma de decirle que había quedado sin mamá. No se puede alcanzar el alba si no es por el camino de la noche, como decía Gibran.
No es fácil dar noticias de muerte y el personal asistencial recibe poca o nula instrucción en relación a cómo manejar tal situación. Generalmente es en la forma y en la experiencia cuando se aprende. Muchos nos iniciamos como tanatólogos, dicen, porque lo único que podíamos decir pues era lo que se nos ocurría para decirles que su paciente no tenía remedio, que íbamos a tratar de mejorar sus condiciones de vida y que lo que más estaba cerca hacia nuestras manos era el ayudarlos a bien morir. El equipo profesional, desgraciadamente en la actualidad, prevalece, ¿verdad?, el humanismo en el sector asistencial. Por ello es que debemos sensibilizar sobre este proceso, ya que siempre tendremos una relación estrecha con el paciente. Ya que un porcentaje importante de los pacientes geriátricos se encuentran enfermos, son terminales o llegan a fallecer, desde el punto de vista tanatológico, se distinguen varios rubros de cuidados. Está por editarse, ¿verdad?, el manejo del cuidado emocional y el cuidado patológico en base a la norma oficial mexicana y a la nueva Ley General de Salud. Se ha venido trabajando con el Comité Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos para la Salud, que es el CIFRUS, ¿verdad?, con la finalidad de que los muchachos, desde que salen al internado pregrado o al ciclo de servicio social, ¿verdad?, puedan tener cierta información respecto al cuidado emocional y al cuidado patológico y a la asistencia tanatológica en el caso del paciente terminal o de la familia en el caso de la pérdida de su ser querido. La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía es una institución que por primera vez, a partir de 1988, incluye la tanatología en una materia no de relleno, sino a fortiori dentro de los estudios de la maestría en ciencias, con especialidad en geriatría, pero también dentro de la materia de introducción a la clínica, de la cual tengo el honor de ser profesor titular por oposición, tanto en la carrera de médico cirujano partero como médico cirujano y homeópata, ¿verdad?, el manejo de la tanatología, ¿verdad? Y a veces les digo, bueno, pues el único y exclusivamente requisito que tienen ustedes es el tratar de orientar de una forma responsable a las personas en sus últimos momentos, ¿verdad? Es recomendable que el médico responda claramente a las interrogantes del paciente y que se le pregunte qué desea saber acerca de su situación actual. Con el tiempo, los pacientes siempre se dan cuenta de que no tendrán recuperación y entienden su deterioro progresivo. ¿Qué tenemos que fijarnos? En la capacidad que tenga nuestro paciente de entender, ¿verdad?, a qué se debe su enfermedad, cuál es la historia natural de su enfermedad y adentrarnos nosotros en entender sus propios sentimientos, en lograr eso que decía el maestro que me antecedió en su plática, la empatía por los sentimientos de los demás, la regulación de las emociones y de modo que se dé una mejor calidad de vida. Una buena asistencia, ojo, se volaron a la viejita. Una buena asistencia al paciente moribundo debe procurar escucharlo cuidadosamente, conversar con los familiares en privado, ¿verdad?, porque a veces el paciente es el que ya sabe todo acerca de su enfermedad, ¿verdad? Dentro del mismo Centro Médico La Raza, en el cual estuve como médico internista, decía que a veces la disyuntiva del médico es cuando el paciente ya está enterado de que se va a morir, ¿verdad?, y como el que va al paredón pide su última voluntad y dice, bueno, pues es que, doctor, yo ya sé que me voy a morir y pues por lo menos quisiera los últimos momentos de mi vida el poder comer lo que me gusta. Dice uno, bueno, pues es que usted tiene una dieta muy marcada y precisamente por la gravedad de su enfermedad. No, doctor, pero si ya los he estado escuchando a todos, es más, lo escuché hablar hasta con mi familia que ya me iba a morir, pues por lo menos
mi última voluntad, oiga, pues si nadie lo va a asesinar ni nada, pues sí, pero como ya me voy a morir, fíjese que a mí siempre me ha gustado toda la vida los tacos de carnitas. Dice, no, pues tome unos tacos de carnitas, pues se va a morir. Dice, no, pues anóteme ahí, pues total ya me voy a morir. Y agarra uno, ¿verdad? Y con su letra buena y clásica, pues anota ahí, ¿verdad? La solución glucosa al 5%, cambio de posición, ¿verdad? Cambio de donada de agua, salida de borrega, todo lo que tiene que mantener uno dentro de los cuidados. Y alimentación, 4 tacos de carnitas. Cuando regresa uno al hogar, pues siempre hay algo, ¿verdad?, que nos inquieta y que nos causa remordimiento. Y dice uno, no, se va a morir por mi causa, no por su causa natural. Se regresa uno al hospital y lo primero que ve uno es la cama vacía. Le dice, oiga, ¿y don Francisco? Ya terminó, doctor. Dice uno, híjole, oiga, ¿y le dieron los tacos de carnita? ¿Cuáles tacos de carnitas? Pues ahí anoté todas las indicaciones de 4 tacos de carnitas. Ay, doctor, mejore su letra. Le pusimos el desfibrilador porque le entendimos 4 toques de corneta. En tratar el insomnio, la angustia o la depresión son factores primordiales en el manejo del anciano. Enseñar a la familia cómo ayudar, estableciendo una comunicación abierta con el equipo de salud. Aun cuando en los sistemas asistenciales sigan negándose a permitir el ingreso de más de un miembro de la familia, hay que seguir luchando porque los familiares de una persona en fase terminal tienen que integrarse al equipo asistencial de los pacientes a término. Hay que anticiparse a los posibles problemas. La medicina primero pasó de ser un estado curativo, después a un estado preventivo. En la actualidad, ¿verdad?, con los avances de la tanatología, podemos decir que la medicina para pacientes en fase terminal ha pasado a un estado predictivo. Nosotros podemos saber, en base al estado de deterioro del paciente, qué es lo que sigue. Desde el punto de vista de la bioética y de la responsabilidad de tipo legal, surgen las competencias. La competencia, ¿verdad?, que nosotros debemos manejar, ¿verdad?, es tanto ético como legal. Debe determinarse si el paciente es capaz de hacer una elección específica en un determinado momento al enfrentarse con una alternativa particular. Una persona puede ser juzgada completamente si se tiene la capacidad para elegir entre varios objetivos terapéuticos. Comprender y comunicar la información relevante y razonar y aplicar dicha información a la obtención de estos objetivos. El profesional no debe de olvidar en la evaluación de la competencia que es esencial mejorar al máximo la capacidad de decisión del paciente. ¿Hiciste todo lo que te dije para conducir el estado del enfermo? Sí, le dije todo lo que tenía que ver. Oye, ¿qué paciente fue el que viste? Ah, no, pues a don Juan Sánchez. Oye, pero don Juan Sánchez es sordo. Ah, caray, no me percaté de eso. Las anomalías del oído, de la vista, pueden afectar la percepción de la competencia y deben de ser evaluadas y corregidas si es posible. El proceso de la obtención del consentimiento, ¿verdad?, y de la información como componente formal de la toma de decisiones cooperativa por el profesional y el paciente o el familiar, ¿verdad?, es algo con lo cual nosotros tenemos que trabajar todos los días. No es función exclusivamente del médico el aspecto tanatológico intrahospitalario. Vuelvo a insistir, la función del paciente intrahospitalario en fase terminal debe de ser única y exclusivamente del tanatólogo. Un médico debe comprobar que el nivel de comprensión del paciente es al menos tan alto como sería deseable para cualquier otra elección
de importancia similar. También debe de analizarse los riesgos y los beneficios de limitar o suspender el tratamiento. Ciertos atributos como el consentimiento informado tienen relevancia especial en el caso de los ancianos. Es necesario asegurarse de que el paciente no se haya sometido a presiones indebidas como la imposición de objetivos terapéuticos. Tenemos que seguir entendiendo que jamás podemos intentar curar el cuerpo sin curar el alma. Eso parte etérea de nosotros, ¿verdad?, en la cual radican las funciones cerebrales superiores o funciones de la mente. Jamás podemos, aun cuando marque el manejo paliativo, la nueva Ley General de Salud, sin haber atendido, ¿verdad?, esa parte sensible del enfermo, ¿verdad? Ese amor, ese desamor, esa agresividad, esa pasividad, ese pensamiento lógico, pensamiento correcto. Ese estado que la discapacidad mental puede llevar a uno de los flagelos más grandes en el paciente terminal, que es la depresión. Las recomendaciones, ¿verdad?, que nosotros planteamos es reconocer los límites de la licitud entre la intervención del hombre sobre la vida y la nueva relación del profesional con su paciente. Siempre debemos hacer sobre todo lo humano y médicamente aconsejable para aliviar al enfermo y para mejorar su calidad de vida. Respetar cada vez más el destino humano, la dignidad del hombre, su responsabilidad ante su conciencia, ante su familia, su fe y su esperanza. Jóvenes, señoras y señores, muchas felicidades por ser los mejores tanatólogos de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel. Soy yo, Paco. ¿Cómo estás? Sí, es que él y yo somos compañeros de la escuela desde hace años. Cuando tú eras el chilango. Oye, mira, cuando yo era su mascota. Y gracias por la camisa. La realidad es que yo inicié la carrera de medicina a los 16 años de edad. Entonces siempre me decían, no, chamaco, aquí no es el kinder, ¿no? Entonces, él me antecede en 3 o 4 generaciones y fueron los que me abrigaron y me fueron dando el camino, ¿verdad?, para lo que ahora hemos tenido la oportunidad de ser, ¿verdad? Sí, gracias. Me da gusto verte. Ahora, en relación, tú hablabas de la individualidad morbosa. En la escuela nos enseñaron eso y yo creo que es principal para el manejo del paciente, inclusive a nivel tanatológico o de cualquier enfermedad. Yo sugeriría que pudiera saber o se pudiera hacer una individualidad morbosa en relación al cómo las etapas de dolor en relación al duelo. Por ejemplo, pudiéramos ser que el duelo fuera agudo, imposibilitante, sería la primera etapa. La segunda etapa sería un dolor agudo, pero que nos permite realizar nuestra vida. El tercero sería un dolor intermitente, solamente se presentaría en aniversarios, Navidad, etc. Y el cuarto sería ya la aceptación de la muerte. Y entonces ahí estaríamos hablando de la individualidad de cada persona,
¿Qué te parece? La realidad es esa. Desgraciadamente, una de las cosas que me ha permitido ir generando un odio hacia Marco Polo Scott es esa, que muchas de las veces que yo planteo un estado del duelo individual, él ya lo tenía pensado. Le digo, ay, ay, ay. Y cuando saca las notas de las investigaciones, efectivamente, él, sin tener mucho acercamiento a lo que es la doctrina médico-homeopática, ¿verdad?, ha tenido la capacidad de ir individualizando todas estas etapas de duelo. En los libros que en la actualidad tiene publicados, ya empieza a sembrar la semilla sobre estos estados que van diversificando las etapas de duelo. En las últimas pláticas que he tenido con él, ¿verdad?, yo me había quedado en dos grandes rubros que podían interactuar, presentándose uno primero después de otro, y los otros dos muy semejantes a los de Kluber. Pero resulta que ahora tiene 7 aspectos dentro de la terapia de duelo que nos permite individualizar más al enfermo terminal. Tal parece que va antecediendo a nuestras ideas, y eso lo único que ha venido generando en mí es un rencor hacia Marco Polo. Porque las cosas que tú y yo estamos pensando ahorita, él ya las tiene descritas. Entonces, tal parece que no nos deja nada, todo se lo quiere llevar, pero ya está sistematizado eso. Yo creo que en breve ha de empezar a publicar los últimos aspectos sobre las etapas que permiten individualizar al paciente terminal en la terapia de duelo. Okay, gracias. Hola, mi nombre es Gretel y yo quisiera hacer mención acerca de cómo es el duelo, acerca de cuando los familiares deciden llevar a su paciente anciano, bueno, su familiar, a un asilo. Mi madre tiene un asilo y he podido vivir experiencias que son terribles, ¿no? En el aspecto que se sienten abandonados, mueren con personas que no son de su familia y es triste. Me gustaría hacer mención que también muchos de estos tipos mueren con sus familiares, pero también por diferentes causas de que no los abandonan, sino porque simplemente el cuidador primario se desgasta mucho, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber cómo yo podría ayudar al paciente en forma que no se sienta abandonado. Bueno, pues el primero que necesita recibir ayuda para todos esos aspectos en los cuales se va a sentir mortificado cuando su paciente anciano ya no se encuentre con él, ¿verdad?, va a ser el familiar que tiene que llevar a un centro asistencial a su paciente anciano. Ese aspecto que vive la familia y que le llaman remordimiento es uno de los aspectos que primero tenemos que tratar, ¿verdad? El hacerle ver que el dejar a su familiar en un sistema de asistencia, ¿verdad?, o en un asilo o en una casa hogar, pues no es para procurarle el abandono, no es porque no lo ame, no es porque le estorbe, sino porque está procurando que tenga mejores condiciones de vida. Tenemos que preparar al anciano que se encuentra en un sistema asistencial para decirle que no se encuentra ahí porque no es amado, porque ha dejado de representar el pilar de su familia, sino porque es el lugar en donde mejor asistencia habrá de tener, en donde mejores cuidados habrá de llevar, y que el horario de las prescripciones de sus terapéuticas o de su terapéutica empleada, ¿verdad?, podrá ser, ¿verdad?, ministrado con la oportunidad deseada. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por el amor que tenemos a nuestra familia, no lo llevamos a un sistema asistencial? Que muchas de las veces, ¿verdad?, el paciente no es, ¿verdad?, atendido en la prescripción de sus medicamentos con los horarios oportunos, y que muchas veces, ¿verdad?, aun cuando el médico pueda ser competente, la evolución de las enfermedades no se desarrolla en una forma aceptable. A veces les digo, no hay buenos médicos, hay buenos pacientes.
¿verdad? Y el paciente tiene que tener quien lo asista para sus prescripciones, tiene que tener quien lo asista cuando sus funciones físicas han sido menguadas, ¿verdad? No hay nada más terrorífico para una mujer que llega a tener alguna enfermedad discapacitante que tener un hijo varón y que este hijo varón sea el responsable de su cambio de pañales y de la limpieza después de su orina o su defecación, ¿verdad? Es algo moralmente bastante duro, al grado que son los pacientes que piden ya morirse. ¿Por qué? Porque como su hijo varón va a estarle limpiando las nalgas, ¿verdad? Y cambiando el pañal. Pero no tuvo hijas, entonces no le quedó más que al hijo varón tenerlo. Son los dos aspectos que tenemos que tomar. Uno, el hacerle ver la necesidad de su asistencia al familiar que no está abandonando a su ser querido, y el tercero, trabajar con ese sentimiento que va a quedar en el familiar ante la pérdida de su paciente, ¿verdad? Del famoso remordimiento. Gracias. Buenos días, doctor. Mi nombre es Paola Centillán, soy psicoterapeuta. Quisiera ver de qué manera puede uno, no necesariamente con ancianos, sino con pacientes crónicos, por ejemplo, recién dializados, que de repente su perfil es de tiranos con los hijos, en especial con un hijo cuidador o con la hija cuidadora primaria, en el sentido de que se le está dejando toda la carga a ella y precisamente por el remordimiento le cuesta trabajo desprenderse, cuando en este caso la persona puede hacerse todavía cargo de sí misma, pero que se descuida deliberadamente para presionar a los cuidadores, en este caso a la hija cuidadora primaria, y bueno, la hija ya está presentando, ya está somatizando, ya está muy dañada emocionalmente, aparte porque la relación ha sido tirante toda la vida. Toda la madre fue una madre que no fue nutricia, que no fue cuidadora y que sin embargo en este momento exige la atención de la hija de la cuidadora primaria. Y cómo podría yo como terapeuta mejorar mi labor en el sentido de este punto de vista de la tanatología, de la pérdida de la salud, ¿no? de esta madre. En los casos, el gran alto porcentaje, los culpables es el mismo paciente. Entonces muchas veces no podemos, ¿verdad?, permitir que el paciente en fase terminal o con insuficiencia renal trate de echar la culpa o de ser drástico con la persona que se encarga de hacerle los cambios en la diálisis, cuando esa persona lo único que está haciendo es asistirlo, y tenemos que a veces que hacerle ver que si está en esas condiciones no es por un hecho divino, no fue por un castigo de Dios, es porque a tiempo se le dijo que era diabético, que tenía que cuidarse, que tenía que mantener la dieta, que tenía que manejar el ejercicio, que tenía que estar bajo el suministro de hipoglucemiantes orales o de insulina según fuera el caso, y el paciente no hizo caso, ¿verdad? La gran mayoría de insuficientes renales no están ahí por un hecho fortuito, están ahí porque fueron culpables de su propia enfermedad. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que el paciente culpa o maltrata a la gente que lo asiste, no nos queda más que iniciar la terapia y empezarle a hacer un recorrido, ¿verdad?, de la historia natural de su enfermedad. Ver ese ayer del enfermo y ver ese presente del enfermo, ¿verdad? Tratar siempre el hoy para mañana y el ayer para el futuro. El hoy porque es la manifestación aguda de esa patología que nos está dando, y el ayer porque ha sido el desarrollo de una enfermedad crónica lo que lo ha postrado en el hecho agudo que ahora tenemos, ¿verdad? En esto, la atención de la emoción, ¿verdad?, es algo primordial que usted como psicoterapeuta debe de encaminar primero hacia el enfermo y después a la pobre o al pobre que la está asistiendo y que es el que está pagando los platos rotos, producto de a veces un descuido del mismo enfermo. En este caso, la persona que es la cuidadora es la que es la paciente mía. Bueno, yo me ha tenido a lo que usted me está diciendo, pero sí, con ella, porque la mamá se niega definitivamente. Claro. Y las cuestiones en esto, yo les digo que no puede uno iniciar un manejo o de tratarlo de encaminar
a ese cambio que pronto va a tener cuando el paciente se niega a hacerlo, ¿verdad? No podemos por fuerza nosotros darle una asistencia tanatológica a un paciente que no lo requiere. Yo les dije, el problema de que el paciente acepte el manejo tanatológico es de cultura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a culturizar a nuestra gente. ¿Desde dónde? Desde los sistemas asistenciales, desde las escuelas y facultades de medicina. En la actualidad tenemos 106 en todo nuestro país, ¿verdad? Entonces, a medida que desarrollemos la capacidad de crear la norma oficial mexicana del ejercicio de la tanatología, bueno, pues todos tendrán la obligación de no ver la tanatología como algo que mejore los sentimientos de las personas ante la pérdida de un ser querido, sino como algo que se tiene que desarrollar en todos los seres humanos. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Buenos días. Yo soy enfermera y quisiera saber cómo puedo inferir con los médicos para que permitan acompañar a los familiares o los pacientes en etapa terminal. Bueno, de hecho, yo lo haría mentadas de madre, ¿verdad? La realidad es que no podemos ser así con toda la gente, sino tenemos que crear la sensibilidad. Decirles que este es un proceso y hacer el comparativo, ¿verdad? El comparativo como lo hacemos cuando alguna prescripción no es la adecuada, ¿verdad? Yo siempre les decía, si tu mamá estuviera en estas condiciones, ¿le prescribirías eso? No, ¿qué pasó, doctor? ¿Y entonces por qué al paciente sí? Y a veces el estado de entrar a la sensibilidad con los compañeros en los sistemas asistenciales es, si tú tuvieras un familiar o un ser querido en las condiciones de esta persona, ¿lo dejarías ir sin un hálito de esperanza, sin una muestra de cariño, sin una muestra de afecto? Y ahí es donde depende del tanatólogo iniciar la sensibilidad de la atención. Como todo, se debe hacer por decreto, ¿verdad? Se debe hacer a través de las leyes. En el momento que nosotros tengamos esa conciencia, yo creo que los sistemas asistenciales tendrán que permitir el ingreso de profesionales de la tanatología. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos creado esos grandes elefantes blancos en donde se dice que la medicina nada más es para los médicos, pero la asistencia del paciente que reclama atención no nomás es de los médicos, es también de los tanatólogos. Gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.